bienvenidos a Terapia de Shock. Hoy vamos a hacer un video sobre lo que está ocurriendo en España y que tiene que ver, afecta políticamente evidentemente al gobierno español, pero que además es quizás la trama de corrupción más grande y más extendida que se ha visto en la historia moderna del Estado español. Yo creo que también al final vamos a hacer una relación con el gobierno de Venezuela y cómo esta trama se vincula con Maduro y otros personajes. Para empezar, hay que decir que el gobierno de Pedro Sánchez llega a la presidencia básicamente por sus alianzas en minoría. Es decir, el partido más votado en las últimas elecciones de Cortes Generales, recordemos que en España el presidente se elige por los diputados del Congreso y que estos diputados pues pertenecen a partidos políticos. Estos partidos políticos son votados directamente por el pueblo, pero el presidente no es electo directamente por el pueblo. Entonces, el partido más votado en las últimas elecciones generales en España fue el Partido Popular, el PP de centro derecha, pero no logró los suficientes escaños, ni él ni sus posibles aliados políticos, para lograr proclamar a un presidente. Sin embargo, Pedro Sánchez se valió pues de las argucias del sistema para poder establecer alianzas incluso con partidos muy minoritarios, partidos que incluso son separatistas, separatista vasco, separatista catalán, para poder llegar a la presidencia. Este primer sistema de alianza fracasó en un primer momento porque básicamente por la pérdida de confianza entre los socios, en este caso específicamente Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Pablo Iglesias, recordemos, es el fundador del partido Podemos de izquierda española, y que además de él, que ocupaba la vicepresidencia en este primer gobierno, también su esposa, que ocupó el Ministerio de Igualdad. Estas personas pues fueron desechadas en un primer gobierno. Ya formalmente Sánchez tiene su segundo mandato, porque es la segunda vez que ha logrado conformar gobierno, aunque evidentemente no ha logrado, digamos, culminar un solo periodo, sino que ha sido un tema de conformación y reconformación del mismo gobierno. Bueno, como les decía, Pedro Sánchez hizo alianzas políticas con partidos muy minoritarios y por eso fue que logró llegar a la presidencia, a pesar de que el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, no fue el partido que más votos recibió en las últimas elecciones. De hecho, fue el segundo partido más votado, pero muy por debajo de, digamos, los niveles históricos del PSOE, o incluso comparado con el PP, estuvo bastante por debajo. Sin embargo, y aquí voy a hacer una historia muy rápida de cómo ocurre este primer gobierno de Pedro Sánchez, y es que gracias a una trama de corrupción descubierta en España que relacionaba al Partido Popular, el partido de centro derecha, que les decía que fue el más votado en las últimas elecciones, se hace una moción de censura al presidente de aquel momento. Estamos hablando del año 2019, que era Mariano Rajoy, que pertenecía al Partido Popular. Básicamente estas tramas de corrupción fueron dos: el caso Gürtel y el caso Bárcenas. El caso Gürtel es un caso relacionado a un entramado de corrupción en que varias empresas que pertenecían a un empresario llamado Correa se alimentaban o se beneficiaban de dinero público por diferentes tipos de contratos que eran asignados por el Estado español. Además, se descubrió, y por eso es que el caso Bárcenas es un caso, digamos, hijo del caso Gürtel, porque en plena investigación también se descubrió y se abrió el caso Bárcenas, que es el caso en el que existía una caja B dentro del Partido Popular. Es decir, más allá de las contabilidades legales que tenía el Partido Popular, tenía también una especie de contabilidad secreta donde se alimentaba o se le daba dinero directamente a muchos políticos del partido, y este dinero no era declarado, se les daba en efectivo. Y aunque digamos no es un caso verdaderamente escandaloso, evidentemente es un caso de irregularidad en los manejos contables del partido político, y además que un partido político que estuvo en el poder, y también evasión fiscal, porque era un dinero que no era declarado. Entonces, básicamente esos son los dos casos por los que sale Mariano Rajoy, el expresidente de España, del gobierno, y llega a la presidencia después de varias elecciones
Pedro Sánchez. Varias elecciones porque, como les digo, en España el presidente es electo por las diferentes toldas políticas que ganan las elecciones de Cortes Generales, es decir, las elecciones parlamentarias. En las primeras elecciones nadie lograba llegar a la mayoría necesaria, ni siquiera con las alianzas, hasta que se realizaron varias elecciones en un periodo menor a 2 años y se lograron los números, digamos, suficientes para que Sánchez pudiera hacer las alianzas que terminaron de posicionarlo en el poder como presidente de gobierno. Pero estos dos casos que les estoy mencionando, históricos, que vienen de la década del 2000, 2005, fueron descubiertos o abiertos en el 2007, fueron resueltos hacia el año 2017, fueron casos que se quedan hoy en día en pañales en comparación con la gran cantidad, el número de casos que en este momento están abiertos en España. Hay que mencionar que no es nada más una sola trama en los casos que rodean la corrupción del Partido Socialista Obrero Español y el gobierno específicamente de Pedro Sánchez, sino que hay de varias naturalezas. Por un lado tenemos, por ejemplo, la creación, bueno, algunos dicen que creación o no, pero en todo caso tráfico de influencias para darle a su hermano, a David Sánchez, que además le habían cambiado el nombre y lo habían hecho pasar por David Azagra, de una diputación, es decir, en una ciudad pequeña muy cercana a la frontera con Portugal, que se llama Badajoz. Allí se le dio un cargo que estaba relacionado con la profesión de David, que era él como coordinador de actividades culturales. Luego se le hizo ascender hasta ocupar un cargo directivo, a pesar de no tener o no haber tenido una relación con su currículum esta designación. Evidentemente es normal para muchas personas que cualquier una vez llegada una persona al gobierno tiende a crear darle facilidades a los allegados, a los familiares, pero esto es un delito. Esto es el nepotismo. Para los venezolanos esa palabra no es tan desconocida porque aparece incluso en nuestro himno nacional. Es el ayudar, ¿no? El tráfico de influencias, el que el cargo de la persona que ostenta la presidencia le sirva a sus allegados y le sirva incluso a sus familiares. Ese es el caso, por ejemplo, de David Azagra, que, como digo, es el hermano del presidente de gobierno y al que se le dio un cargo que además se acusa que no iba a trabajar y que, para más colmo, aunque trabajaba para el Estado español porque era en esa pequeña ciudad Badajoz, vivía y declaraba impuestos en Portugal, por lo cual no tributaba o tributaba muy poco para el gobierno español, a pesar de que el gobierno español durante estos últimos años ha hecho una intensa campaña acusando a personalidades públicas, entre otras a youtubers, por ganar mucho dinero y no pagar lo suficiente en impuestos, por lo que se subieron los impuestos a cifras escandalosas. Hay, por ejemplo, un impuesto que después de un límite de ganancias hace que la persona pague el 50% de sus ingresos en impuestos. Esto es prácticamente trabajar un día para ti y un día para el Estado español. Eso hizo que muchos personajes públicos que ganaban mucho dinero, que tenían una renta alta, incluyendo muchos youtubers, se fueran a Andorra, que es un pequeño principado que está rodeado por el Estado español, pero que no es España, es decir, un principado autónomo. Bueno, de cierto modo autónomo, porque los que conocen el caso saben que Andorra es un coprincipado, es decir, tiene una autoridad eclesiástica que gobierna digamos, en paralelo a el presidente de Francia, que es la otra coautoridad. Sin embargo, no declaran, estas personas en Andorra tienen unas facilidades fiscales y no declaran igual que lo que tendrían que pagar en España. Por eso muchos han emigrado a Andorra. Pero más allá de la crítica que se le ha hecho a todas estas personas públicamente por no querer contribuir en la hacienda española, pues vemos que al hermano del presidente se le crea un cargo, se le asigna un cargo al que no va a trabajar, en el que nadie lo conoce, y que además no quiere tributar en su propio país, sino que fija su residencia en la vecina Portugal para pagar menos impuestos. El otro caso escandaloso, muy cercano, porque es parte de la familia del presidente, es el caso de su esposa, Begoña Gómez, que se dice que también es de tráfico de influencias porque creó un magíster o una maestría en la Universidad Complutense de Madrid y que además
ni siquiera esta persona ni siquiera tiene una licenciatura o equivalente, y por lo tanto ella, y esto es algo que es, digamos, gracioso y triste para muchos españoles, que en las noticias se lee que una persona que no tiene una licenciatura, es decir, Begoña Gómez, la esposa del presidente, crea un magíster en el que por requisitos ni siquiera ella podría ser estudiante, no podría ser alumna de su propio magíster. Y además también un caso de tráfico de influencias y de apropiación incluso intelectual, porque la Universidad Complutense de Madrid crea un software que tiene que ver con manejo de características medioambientales para la pequeña y mediana empresa, y Begoña Gómez aparentemente se apropia de este software y empieza a comercializarlo diciendo que es de creación propia y ganándose pues todos los beneficios que pudieron haber salido de ese proyecto. Esto ha tenido como consecuencia básicamente que Begoña Gómez ha sido imputada, igual que el hermano de Pedro Sánchez, David Azagra, David Azagra, esto entre comillas, porque en realidad es David Sánchez, es el hermano del presidente, han sido imputados por estos casos, pero hasta el momento no ha habido ninguna consecuencia jurídica para ellos, más allá de que, por ejemplo, en el caso de la Universidad Complutense de Madrid, donde Begoña Gómez abrió la maestría, o el curso de maestría, hace pocos días se conoció que el vicerrector de esta universidad internacionalmente conocida ha renunciado. Sin embargo, se dice que incluso el rector también está, por así decirlo, chamuscado, ¿no? Es decir, está rayado por el caso de Begoña Gómez y el tráfico de influencias de la esposa de Pedro Sánchez. Después de esto tenemos ya un caso que está empezando y que también es muy importante porque tiene otra naturaleza, ya no tiene que ver tanto con tráfico de influencias, sino con la relación del gobierno y digamos contratos y licitaciones a empresarios. En realidad este caso es un caso muy grande y que se parece mucho al caso Gürtel que les comentaba que tuvo en su momento el Partido Popular. Pero este caso, digamos, el cabecilla o la primera gran figura que surge y que ha venido siendo investigada y además ha tenido que comparecer ante los juzgados, ha sido el de Víctor de Aldama. Y es que Víctor de Aldama era el enlace entre Pedro Sánchez y diferentes empresas que se beneficiaban de recursos públicos. Entre otros, quizás el que más suena es el caso Koldo, porque pues era el vínculo entre Pedro Sánchez y Koldo, otro empresario que además tenía no una sola empresa, pero que dentro del caso la empresa que más suena es una ayuda que se dio por más de 615 millones de euros a Air Europe, que era una aerolínea. Esto ocurrió durante la pandemia, pero además hay gran cantidad de casos que se pueden relacionar a Víctor de Aldama. De hecho, hace apenas unas horas dio unas entrevistas después de haber comparecido ante los tribunales y dice que sus relaciones no eran ni siquiera solo con otros empresarios, sino que además él mantenía relaciones muy estrechas con la señora Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, y que el movimiento que él establecía de interrelaciones a nombre de Pedro Sánchez lo hacía digamos de forma generalizada y con conocimiento de las partes. Es decir, Begoña Gómez y Pedro Sánchez estaban muy al tanto de lo que él hacía para digamos promover ese entramado de corrupción de recursos públicos asignados a empresas tanto españolas como europeas. Por otro lado está el caso de Álvaro García Ortiz, que pasa tristemente célebre a la historia española como el primer fiscal general de España en ser juzgado, en ser imputado. Esto por haber revelado presuntamente varios secretos de diferentes instituciones españolas para perjudicar al Partido Popular, sobre todo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso. Esto de momento pues es un proceso que está andando, no hay una sentencia firme, pero evidentemente es un escándalo que el propio fiscal general de la nación se vea involucrado en revelar secretos
de diferentes instituciones, sobre todo secretos que tienen que ver con recaudación fiscal, para perjudicar al partido que le hace oposición, al partido que está en el gobierno. Y esto no es casual, es decir, no es que Álvaro García Ortiz tuviese algún tipo de animadversión contra el Partido Popular, sino que le debía el cargo. Quizás hay una relación mucho más estrecha de la que conocemos hasta el momento entre García Ortiz y Pedro Sánchez. Precisamente el otro caso que se desprende de este personaje, el caso de Juan Lobato, que en su momento, o hasta hace unos días, era el responsable o el director del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, en Madrid, es decir, la contracara de Díaz Ayuso, y precisamente se acusa a Álvaro García Ortiz de haberle dado información privilegiada y que debía mantenerse secreto de Hacienda española a Juan Lobato a través de otros políticos del Partido Socialista, para que éste lo utilizara dentro de la Comunidad de Madrid para acusar a Díaz Ayuso indirectamente, porque esto en realidad eran documentos que se referían a la pareja sentimental de Díaz Ayuso, de fraude fiscal. Básicamente tres cargos, ¿no? 2 por fraude fiscal y 1 por alteración de un documento a la hacienda pública. Pero en todo caso esto se refiere a la pareja sentimental, no están casados, a la pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero era una manera de embasurar el entorno y de manchar el nombre de Díaz Ayuso, diciendo, bueno, si ni siquiera la presidenta de la Comunidad de Madrid sabe que su pareja sentimental está evadiendo el fisco, ¿qué podemos pensar de ella? Es parte de las manchas que normalmente en política se suelen utilizar cuando se juega sucio. Pero por otro lado, y aquí es donde se traba este caso, es que Juan Lobato, que es la persona a la que se le dio este documento para que lo utilizara en contra de Díaz Ayuso, por curiosidades del destino, cosas que de verdad hacen pensar que detrás de todo hay una especie de plan maestro, Juan Lobato en realidad es un técnico fiscal, tiene conocimientos, ha trabajado para el fisco español y sabía que el documento que le estaban haciendo llegar no era un documento público, y que revelar este documento, ya sea a medios de comunicación o en el pleno de una asamblea local, era no nada más iba a ser una nota a pie de página, sino que lo iba a involucrar en un delito, porque iba a destapar esta olla en el que el fiscal general estaba revelando secretos del fisco y que él estaba haciendo públicos porque se lo habían hecho llegar de una manera que era ilegal. Él estaba en conocimiento de esto y por eso fue que decidió no hacerlo, o esto es lo que dice él, porque se han visto videos en los últimos días en los que efectivamente él muestra una copia de ese correo que le hicieron llegar donde estaban los secretos de Hacienda Pública y estos documentos que acusaban a la pareja de Díaz Ayuso de fraude fiscal. Dicho sea de paso, aquí hay que hacer un paréntesis, porque es que Juan Lobato no nada más parece ser, o aparentemente se niega a utilizar este documento porque sabía que lo iba a incriminar en un delito, sino que además se va a una notaría pública a decir que le hicieron llegar un documento que no debió haber nunca debió haber sido manejado de manera pública y que él se había negado a utilizarlo. Es decir, Juan Lobato, a pesar de pertenecer al PSOE, decide ir en contra de, digamos, la ayuda o en realidad esa ayuda envenenada que le estaba tratando de extender su partido para luchar contra la opositora Díaz Ayuso, y decide ir en contra de la corriente y decir que le habían hecho llegar un documento de manera ilegal y que él se había negado a utilizarlo. Básicamente para que después, con las averiguaciones que se le estaban haciendo a Álvaro García Ortiz por su cooperación con el gobierno y digamos utilización de secretos de Estado con fines políticos, no le salpicara a él en el futuro. Y por otro lado, pues evidentemente esto tuvo como consecuencia que lo acusaran a él dentro de su propio partido y que no tuviera, digamos, otra salida que su renuncia, que lo hizo el día de ayer. Pero suena irónico porque la persona precisamente que se niega a utilizar los secretos e incurrir en un delito es la persona que tiene que irse del partido. Pareciera que todo el partido es una cúpula corrupta y que las personas que no se incluyen dentro de esta cúpula
deben ser execrados porque no pertenecen a la mafia, ¿no? Por otro lado está el caso de José Luis Ábalos, que esta es la pieza que nos va a unir el gobierno de Pedro Sánchez con el gobierno de Venezuela, que les mencionaba al principio. Lo primero es saber que José Luis Ábalos era la mano derecha de Pedro Sánchez, que había ocupado durante los primeros años del gobierno de Pedro Sánchez 2 cargos muy importantes en el gobierno español, uno como ministro primero de Fomento y después como ministro de Transporte. Nota a pie de página: el Ministerio del Transporte ha sido siempre la cartera más sospechosa dentro de los gobiernos españoles, porque es el que primero maneja una gran cantidad de recursos, y además estos recursos normalmente se prestan para actos de corrupción. Esto pasa mucho en muchos lugares del mundo, que precisamente son los ministerios de infraestructura los que manejan grandes cantidades de recursos y que además pueden, digamos, utilizar de una manera más libre estos recursos, los que se prestan mayormente a casos de corrupción. Pues José Luis Ábalos no nada más es acusado por diversos actos irregulares de corrupción, malversación de fondos, sino que además se aprovechó, este es el caso, digamos, más escandaloso, que se aprovechó de la asignación de recursos para compra de mascarillas durante los primeros meses de la pandemia en España, y que esto pues digamos, la olla que se destapa en España, y la razón por la cual es imputado en un caso por corrupción, y que lo hace que no nada más el partido, sino que además el presidente lo execre y lo haga ver como una especie de paria, alguien que no conocían, pero era público y notorio que era una figura fundamental, que era muy cercano a Pedro Sánchez. De hecho, esto después se demuestra porque cuando se abre el caso, Ábalos es execrado del partido y de los cargos que ostentaba como ministro, ya les comentaba, como ministro de Transporte, pero luego es incluido como una figura ya casi de tercer nivel en la Comunidad Valenciana por parte del Partido Socialista Obrero Español, a pesar de que Ábalos había logrado llegar a ser el secretario del partido. Es decir, es como ser el CEO de una empresa y luego aparecer como recepcionista de la misma empresa. Es un caso que hace ver que la verdad nunca fue execrado, sino que básicamente lo alejaron por unos meses del gobierno mientras se resolvía el caso que todavía, por cierto, no está resuelto, y después fue incluido nuevamente, pero a nivel regional. Básicamente se habla de Ábalos y de un vínculo con el gobierno de Maduro, porque precisamente es José Luis Ábalos quien recibe a Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas una noche en España, hacia el año 2020, cuando ya Delcy Rodríguez había sido sancionada por la Unión Europea y no podía pisar suelo europeo. Básicamente esto lo llaman en España el Delcy Gate, porque saben que es un secreto que ha tratado de tapar por todos lados el gobierno de Pedro Sánchez, pero que en realidad ya es público. Es decir, ya se sabe que Delcy una noche llegó a España en un avión, y que este avión además iba cargado de maletas, y que fue José Luis Ábalos quien la recibió, siendo ministro del gobierno de Pedro Sánchez, y que además Delcy Rodríguez, por saber que estaba sancionada por la Unión Europea y que existía un peligro para ella de ser detenida en suelo español, es precisamente quien le solicita a José Luis Ábalos dentro del avión que se comunique con Pedro Sánchez para que le dé la seguridad de que ella no va a ser detenida. Esta noche se suponía, de hecho había todo y esto se supo hace apenas unos días, había todo un plan, era todo un sistema de recepción donde se iba a recibir a Delcy Rodríguez. Ya se había alquilado un chalet en una localidad, digamos, a las afueras de la ciudad de Madrid, donde ella iba a ser recibida no nada más por Ábalos, sino además se sospecha por Pedro Sánchez, en una cena, y donde se iban a discutir diversos temas entre ellos, que era más bien de índole personal e ilegal, porque recordemos que es precisamente en este viaje donde se acusa a Delcy Rodríguez de haberse llevado lingotes de oro que pertenecen a Venezuela y haberlos comerciado por medio de Ábalos, y presuntamente también podría ser relacionado, porque esto se ha comentado, con Víctor de Aldama, quienes comprarían estos lingotes de oro aproximadamente por un valor de 60.000 euros cada uno. Además, una cifra de remate, porque básicamente lo que ha venido haciendo el gobierno de Maduro es expoliar, es raspar la olla de los recursos venezolanos y comercializarlos alrededor del mundo. De hecho, se dice que Ábalos
era un intermediario que permitía que el oro venezolano que está siendo en este momento robado de nuestra nación sea, digamos, vendido a nivel mundial a través de Zambia. Esto es un caso de corrupción internacional que obviamente proviene o nace del gobierno de Maduro, pero que además ha llegado al punto de manchar a estados europeos, en este caso específicamente España. Se sabe, es público, notorio, que ha habido un vínculo entre Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español con el gobierno de Maduro. De hecho, quien hoy en día ostenta esa especie de título de canciller de Maduro en el mundo es José Luis Rodríguez Zapatero, que es un expresidente español perteneciente al Partido Socialista Obrero Español, el mismo partido que se encuentra en este momento en el gobierno de España. Entonces no es no es una relación que haya sobrevenido en estos últimos meses, sino que además es una relación histórica que ha unido primero los gobiernos de Chávez con el PSOE y luego los gobiernos de Maduro con el PSOE. ¿Por qué se sabe todo esto? Y esto es algo bien importante, y aquí una felicitación a las autoridades españolas que todavía no se han vendido ni corrompido, ¿no? Es el caso de la unidad central operativa que pertenece a la Guardia Civil Española, que es la UCO. Esta unidad es una unidad policial, técnica, científica, que persigue el crimen organizado, casos de corrupción, crímenes económicos, crímenes de trata de personas, tráfico incluso de medicamentos. Es una policía muy especializada, un cuerpo muy especializado que pertenece a la Guardia Civil Española, que además la Guardia Civil es una especie de guardia nacional para los venezolanos. Para entender cómo funciona la Guardia Civil, es una especie de guardia nacional, porque es un cuerpo policial y militar que investiga a favor del Estado, de que no se cometan ningún tipo de actos de corrupción, malversación, delitos contra el patrimonio español, y además de crimen organizado a todo nivel, incluso en términos macro, en términos económicos. Esta institución se ha mostrado verdaderamente firme a la hora de defender el Estado, no los gobiernos, no los políticos, sino el Estado español. Y es precisamente esta unidad la que está llevando a cabo todas estas investigaciones. Y además, también otro reconocimiento que hay que hacer es al Poder Judicial español. Jueces, en algunos casos del pasado, jueces que incluso han sido inhabilitados en sus funciones, jueces que había, por Baltasar Garzón, por ejemplo, y esto está relacionado con los casos que le comentaba al principio del PP, que son los casos Gürtel y Bárcenas. Pero hoy en día los jueces han sido verdaderamente la barrera que le ha puesto un límite al gobierno de Pedro Sánchez para hacer a sus anchas cualquier tipo de caso de corrupción. Ya lo vimos en su hermano, en su esposa, el fiscal general, empresarios con los que cometía actos de corrupción, subalternos políticos, porque recordemos que Juan Lobato básicamente es un subalterno de Pedro Sánchez dentro de la estructura del Partido Socialista Obrero Español, y por supuesto pues sus grandes allegados, ¿no? No nada más su familia, sino por ejemplo figuras como la de José Luis Ábalos, que fue ministro como dicen en España hoy en día, la mano derecha de Pedro Sánchez. Para finalizar, una nota final, hay que mencionar que luego de la salida del presidente electo González Urrutia de Venezuela hacia España, y por intermediación del gobierno español, hay que recordar que en esos días en el que todavía González Urrutia se encontraba en la embajada de Países Bajos, se le extendió la invitación para que dejara la embajada de Países Bajos y se fuese a la embajada española, y es precisamente dentro de la embajada española donde se permitió entrar a los hermanos Rodríguez para que empezaran un proceso de negociación con él y lo dejaran salir del país. Esto precisamente o presuntamente por presiones que se estaban haciendo sobre González Urrutia, y que tuvieron como resultado que él se viera, digamos, acorralado de cierta manera. Para preservar su libertad tuviera que huir de Venezuela, y esto fue lo que se materializó casi un mes después de las pasadas elecciones finales de julio de este año en Venezuela. Y precisamente es la conexión entre el Partido Socialista Obrero Español
en este caso por medio de la Embajada de España en Venezuela, y los hermanos Rodríguez los que, digamos, contribuyeron para la llegada de González Urrutia a España. González Urrutia en ninguna de sus declaraciones, en ninguna de sus entrevistas que ha brindado en España ha hablado mal de Pedro Sánchez. En realidad no ha hablado mal de ninguno de los políticos españoles, porque por mantener ese talante diplomático que él tiene, pero que se entiende que lo que en realidad hizo Pedro Sánchez fue sacarlo de Venezuela para hacerle un favor a Nicolás Maduro, porque se sabía que era mucho menos poderoso esta figura fuera de Venezuela que dentro del país. Y González Urrutia se reunió de hecho, apenas llegar a España, se reunió con Pedro Sánchez, luego se reunió incluso con Mariano Rajoy, que es el expresidente del partido contrario, el Partido Popular, y que además pues también desde España logró empezar a hacer visitas y también a reunirse con otros políticos a nivel europeo para llevar la causa venezolana hasta Europa.